Hoy quiero invitarte a ti, querido escucha, a que contestes con nosotros esta pregunta. ¿Tiene sentido estudiar? Piénsalo un momento. Esta pregunta es equivalente a preguntarse ¿en cuánto necesitas aumentar tus ingresos después de obtener un título para que tenga sentido ese proyecto? ¿Crees que es factible? ¿Consideras que en el mundo laboral en el que te mueves se recompensa así de mucho el título? Bueno, de pronto en el tono en el que lo estoy diciendo pareciera que fuera a hablar en contra de la idea de conseguir un título, pero todo lo contrario. Les cuento que en el 2017 estaba teniendo yo la conversación con un amigo sobre lo frustrado que me sentía con haber escogido sociología como mi carrera de pregrado, y lo mucho que me gustaría cambiar el rumbo, y que me gustaría algo más de ciencias exactas. Él me decía, y tenía razón, que yo aún era muy joven, que mucha gente ha empezado de cero a una edad mucho mayor que la mía, que yo al menos tenía un pregrado. A mí me parecía muy mala idea gastar otros 4 o 5 años estudiando otro pregrado, así que pensé, de pronto puedo estudiar una maestría en algo muy diferente a lo mío. Y bueno, qué camino tan duro, tan difícil, tan solitario el que ha sido. Hoy vamos a hablar de lo que significa estudiar una maestría. Para este tema, hoy les tengo al grupito de atrás. Es un grupo de estudiantes de maestría que tiene para nosotros todas las respuestas sobre lo que ha sido este proceso. ¿Qué más, Lady? Cuéntame cómo vas. Hola, hola. Bueno, todas, no. Respuestas, ok. Las mejores, no lo sé, pero estamos en el camino de responderlas también. ¿Me recuerdas qué es lo que estudias? Tan rápido a decir que me voy a arrepentir de decir el nombre. No, mentiras. Estudio una maestría en proyectos digitales y consultoría. Suena fantástico, suena como esas maestrías que le dan a uno plata. Ya ahorita nos cuentas si sí o si no. En la otra esquina nos acompaña Ingrid, ¿cómo vas, In? Bien, bien, aquí pensando en esa introducción que acabas de hacer y desde dónde fue que tomé la decisión de hacer el máster. Ay, este va a ser un capítulo difícil de grabar, ya estamos viendo. Recuérdanos qué es lo que estudias, In. Yo estoy haciendo un máster en narrativa. Suena como algo lleno de mucha pasión. Bueno, les cuento dos secretos. El primero es que estoy estudiando una maestría en estadística aquí en Colombia. Y el segundo es un secreto de este podcast, y es que el grupito de atrás se conformó como un grupito para estudiar, para aplicar a becas y apoyarnos en ese proceso de entrar a una maestría. Así que quiero que nos devolvamos un momento a esos años, año 2020, 2021, qué gran par de años, por cierto, y me cuenten qué esperaban ustedes entonces de sus maestrías y con qué se encontraron. Bueno, yo puedo iniciar con que yo llegué a esta maestría después de recorrer yo voy a decir que largo camino o un camino en zigzag porque no fue la primera opción. Yo estudié cine y televisión y el recorrido profesional hasta el momento ha sido educación. Entonces yo me he sentido como que no encajo y que el deber de mi posgrado era encajar. Yo sentía la obligación que debía hacer algo en educación o en desarrollo social y al final terminó siendo algo muy relacionado con mi carrera. Entonces yo llegué ahí como por un descarte, pero un descarte muy del deseo del alma porque yo ya sabía que quería estudiar escritura, pero no me había empujado a. Entonces, en el 2021, después de realmente no sentirme cómoda con ninguna de las decisiones de las anteriores maestrías, dije, es aquí. ¿Qué pensé cuando me encontré con eso? Yo no pensé nada, o sea, dije, ay, qué chévere, voy a aprender a escribir. Y la narrativa me parecía tan amplia y el título me llamó la atención porque yo quiero trabajar procesos de escritura, más como escritura terapéutica y esto. Y nunca vi la literateriedad, ni siquiera lo sé pronunciar. Vamos a ver si Google sabe. Literateriedad. Lirateriedad. Bueno, es que Google lirateriedad, pero si alguien sabe, por favor, que lo pronuncie por mí en su casa. No me lo tomaba tan en serio. Y pues nada, estudiar narrativa o escritura en el país de la lengua castellana de Castilla fue un choque bien grande para lo nada estructurado que pensé que iba a llegar a ser. Bueno, mi camino también es un poco de sub y baja porque yo estudié negocios internacionales. Entonces, mientras hacía esa carrera, yo pensé que mi vida iba a ser en las finanzas. Mi primera idea fue hacer un máster en finanzas, pero para aquel entonces yo tenía la idea de que para hacer un máster había que tener dinero, pues para pagar el máster.
y adivinen quién no tenía dinero. Así que eso era algo que no iba nunca a pasar. Mi vida profesional fue cambiando, me incorporé en el sector social, por lo tanto después conocí a alguien en mi proceso como educadora que me dijo, ¿por qué no hace una maestría en educación? Y yo, ¡ah! Me encanta. Luego averigüé cuánto costaba la maestría en educación y dije, no, me encanta. A mí no me gusta eso. Luego alguien me dijo, ¿y por qué no una beca? Y yo dije, me encanta. Y ahí empieza un proceso porque me dice, ¿usted habla inglés? Y yo, bueno, me defiendo. Entonces me dice, entonces no la haga aquí, hágala afuera. Y yo, vale, no tengo plata para el máster, menos para irme del país. Y ahí empieza otro proceso y dije, bueno, voy a dar un paso atrás y voy a pulir mi inglés. Entonces, en el camino en que voy mejorando mi inglés, decido, no, la educación está mal, pero para que la educación mejore, toca hacer una maestría en políticas públicas. Y en el camino de seguir estudiando inglés, conozco gente que ha hecho en temas de políticas públicas y dice, por ahí no es el camino. Y yo digo, vale. Entonces me voy por lo que yo estaba enseñando en aquel entonces, que era pues muy en temas de tecnología y como es algo en lo que he estado trabajando, entonces dije, voy a hacer una especialización en estadística y me voy con un máster más relacionado a ese tema. Y terminé en este de proyectos digitales y consultoría. Bueno, por mi parte yo soy sociólogo. Como dije al comienzo, no sé por qué me nació la idea de estudiar sociología en primer lugar. No estoy tan conectado con mi yo de 15 años. Pero pues siempre tenía como este gusto por las ciencias exactas y sonaba como un buen plan. Volviendo a ese momento, 2020-2021, estábamos los tres pensando en aplicar a pues cualquier oportunidad en el exterior que encontráramos y me avergüenza decir que yo fui aquí el único de los tres que no encontró algo afuera y terminé estudiando aquí en Bogotá. Pero de pronto entre nuestros escuchas hay alguien que esté en ese proceso y pues no voy a perder la oportunidad para preguntarles a ustedes qué consejos le pueden dar a esa persona que está en ese proceso de empezar a buscar maestrías. Uy, yo voy a repetir algo que le he escuchado a una señora que asesora personas que se están aplicando a maestrías y es que tal vez busquen o piensen en esos lugares en los que les gustaría trabajar. Como me gustaría trabajar en empanadas Pepita y entonces chismosea a todas las personas que trabajan en empanadas Pepitas por esa red social en el que uno muestra en qué trabajó y en dónde estudió. Y ahí se da cuenta que estudiaron esas personas y empieza a chismosear esos máster, a ver qué, por si no tiene idea. Eso es lo único que podría decir, porque incluso al haber escogido algo que yo quería en ese momento, me encontré a puertas de terminar sin tener idea y yo qué voy a hacer con ese título. Como que entré pensando lo quiero tener, pero no sabía para qué. Entonces creo que algo que puede servir un montón es como, bueno, ¿y ese título para qué? ¿Qué es lo que quieres lograr? Y si eso que quieres lograr necesariamente necesita una maestría. Vale, yo difiero un poco porque yo veo la educación de forma diferente. Creo que hay muchas formas de ver esto, como una maestría que puede darte dinero, sí, es verdad, hay maestrías que te pueden ayudar a conseguir un trabajo, pero yo no pienso que una maestría dé trabajo por sí misma. Yo lo que pienso es que una maestría uno adquiere una serie de conocimientos y herramientas que si uno después sabe utilizarlas, pues lo puede llevar a ese trabajo que uno quiere o hacer algo distinto. Realmente es adquirir conocimientos en algo. Más allá de eso, no le veo que vaya a tener una recompensa económica en sí misma. Entonces, yo pensaría que los tips que yo le daría a las personas es un poco qué es lo que quiere aprender, qué es eso que está buscando aprender y por qué lo está haciendo, ¿no? Porque si es para buscar trabajo, estoy de acuerdo con ese consejo que daba ahí, como buscar perfiles y demás, pero a veces puede pesar otro tipo de cosas que no necesariamente es una maestría. Una maestría tiene una inversión en tiempo y una inversión económica muy grande que no necesariamente puede ser eso que usted está buscando. A veces puede ser una certificación, algo mucho mejor. O sea, en mi campo de proyectos existe como una serie de certificaciones que uno también podría hacer que también serían válidas si deseas aplicar, por ejemplo, como a liderar gestión de proyectos.
Entonces yo pensaría muy bien que si la motivación es más laboral, hay otros caminos de acuerdo a la economía, a las necesidades y demás. Bueno, vamos a acelerar el dial y nos vamos a transportar ahora 2022-2023. ¿Con qué se encontraron? ¿Era eso lo que querían? ¿Lo que terminaron estudiando si era lo que querían? ¿Si era lo que esperaban? No, no porque yo me entré a un lugar en el que no tenía muy claro qué era lo que quería. El concepto de narrativa que yo tenía era como la historia que nos contamos de. Y de pronto no estaba tan relacionada con la parte técnica de cómo escribir. El máster se llama El arte y el oficio de escribir. Realmente eso lo técnico me lo pasaba por el culo. Entonces, quienes quieran tener ese tipo de conocimientos lo recomiendo, pero para lo que yo quería, no era y fue frustrante. Y lo otro es que los horarios, la cultura, así yo estuviera en Colombia, pues mis clases eran con personas de allá, la mayoría, o que llevan mucho tiempo viviendo allá. Entonces, como que aparte de adentrarme a un campo en el cual nunca había estado, aunque hubiera estudiado cine y televisión, es muy distinto hacer un guión de un corto a hacer un relato. Entonces como que yo no me esperaba ese reto de la adaptación cultural y eso fue lo que me patració para irme, porque yo sabía que eso podía sumar a que la cosa fuera más difícil y yo dije, no, ni por el chiras me voy. Y aún así, viendo en teleconferencias las clases, me encontré con eso. Y gratamente me encontré con que debido a la rigurosidad del proceso y a que yo estuve dispuesta a aceptarlo, pues hubo una curva de aprendizaje que la estoy reconociendo ahora cuando estoy a punto de terminar. Entonces, con eso tampoco me esperaba, porque cuando yo vi todas esas cosas, yo dije, uy, no, ¿qué es lo que voy a venir a presentar acá? Ni siquiera me interesa la literateriedad o esa vaina que no encontré en Google. O sea, miren la seriedad con la que yo me tomo el asunto. En mi caso, yo diría que no, porque bueno, mi experiencia académica está atada también a mi experiencia profesional y a mi experiencia internacional, ¿no? Entonces, lo primero que quiero decir es que, bueno, este es un camino que ha sido distinto porque, bueno, lo mencionaba David como él fue la única persona que se quedó en Colombia. En realidad creo que este proceso, como lo contaba él, empezó bastante juntos, ¿no? Los tres empezamos a hablar sobre hacer una maestría, que vamos a estudiar y nos empezamos a apoyar y empezamos a estudiar inglés juntos, o sea, creo que eso no lo hemos mencionado, pero los tres nos reuníamos así como nos estamos reuniendo ahora a practicar y hablar sobre un tema, bueno, porque queríamos irnos, pero cada quien lo cumplió de diferentes formas. Entonces, lo primero es que sí, todos logramos el máster. David lo logró en Bogotá y lo logra de manera online, o sea, haciéndolo desde Colombia. Y bueno, yo soy la única que está in situ, ¿no? Como en sitio del lugar. Por lo tanto, mi experiencia está atada un poco a lo cultural, a haberme venido a otro continente, a otro país, con otra cultura, con una burocracia diferente. Eso para mí le suma a que mi experiencia internacional no está acorde a la que yo pensé. También llegué muy en invierno, eso hizo que no saliera tanto, bueno, como que eso estuvo atado a muchas cosas. También el nivel académico, y aquí David e In creo que son expertos en el tema, pero con David lo hemos discutido un par de veces, y es el rigor que existe en educación de posgrados, ¿no? Y creo que lo hemos discutido más que todo en el contexto colombiano, pero en el contexto internacional es igual. Los criterios de evaluación no siempre son tan claros, los profesores no tienen una clase que es muy planeada. Bueno, y para nosotros que hemos sido profesores es frustrante, o al menos para mí fue frustrante encontrarme con una universidad que en algunos casos, no todos los profesores, tengo algunos que digo están haciendo un buen proceso, pero otros que carecen del rigor académico que a mí me gusta y al que yo le trabajé como profesora y en el que de cierta forma creo. Entonces eso también es distinto a lo que yo esperaba. Y el tema, un poco lo que decían hace un momento, pues yo soy la que estoy en una escuela de negocios, o sea, yo no estoy en una universidad, sino en una escuela de negocios, y en teoría es
las escuelas de negocios buscan tener una mayor proyección profesional, ¿no? Porque están muy orientados más que a la teoría, a la práctica. Entonces, uno espera un poco más de acompañamiento por ser estudiante internacional, pero creo que hay muchos supuestos de la universidad que no tienen en cuenta los estudiantes internacionales, ¿sí? Entonces, para uno, esa proyección es difícil de lograr, no es tan fácil acomodarse a la nueva cultura del país en términos de los documentos, etcétera. Entonces, eso como en relación a toda la experiencia. Entonces, yo diría que no es muy parecido a lo que yo esperaba de lo que iba a ser este máster como experiencia. En mi caso quiero repetir algo que ya dijiste y es que mi mayor frustración respecto a lo que estoy estudiando es el bajo nivel, no voy a decir académico, pero sí pedagógico. También por el hecho de venir del mundo de la educación y que los tres hubiéramos ejercido como profesores, creo que nos genera unas expectativas sobre cómo debe ser un salón de clase y cómo debe desarrollarse un buen espacio de aprendizaje enfocado en que los estudiantes aprendan. Estas discusiones tal vez se están llevando más en el nivel de la educación básica y formal, pero en el nivel de la educación superior, pues estamos llenos de vacas sagradas que de pronto son muy expertas en sus campos, pero que no tienen el menor conocimiento ni interés en aprender técnicas en pedagogía. Y eso pues es una decepción fuerte, pues viniendo del entorno en el que venimos. Pero no solamente por el hecho de haber sido profesores, sino por en general desempeñarnos en un ambiente laboral en el que se busca como que sea práctico, que haya una buena comunicación entre las distintas partes y demás. No sé, con muchas personas con las que he hablado que están haciendo también sus estudios de maestría, el mundo de la academia funciona con otras lógicas completamente diferentes y absurdas y es muy normal encontrarse con prácticas francamente injustas en las universidades. Y es algo que en las universidades está demasiado normalizado y que de pronto nosotros que ya tuvimos alguna experiencia laboral y que otra vez volvemos a la universidad es como, ¿por qué esto funciona así de esta forma? Y es doloroso. Y en general la forma en la que se lleva la relación entre el profesor y estudiante en muchos contextos es muchísimo más vertical de la relación que uno lleva con su jefe, ¿no? Y yo siento que he estado en entornos laborales un poquito verticales, pero aún así la forma en la que uno lleva las conversaciones, en general negocia, por más que sea mi jefe, hay un mínimo de espacio para conversar. En las universidades la verticalidad es absurda, es el profesor sabe y usted no sabe y punto. Y eso también es parte de lo que me ha decepcionado un poquito. También un poco en los aprendizajes, esto sí creo que cambia mucho dependiendo de lo que cada quien esté estudiando, pero al menos en mi caso, lo que he aprendido en la universidad está terriblemente desactualizado con lo que debería ser el mundo real. Mis profesores en general son personas muy desconectadas del mundo real. Por eso mismo, si yo quisiera realmente obtener conocimientos que me fueran útiles para trabajar, para llevarlos a la práctica, pues estaría haciendo cursos en Platzi o estaría viendo videos en YouTube con esos temas relacionados. Y al respecto, pues quiero ser claro en que mi mayor razón de estar estudiando es tener un cartón y tener la validación que viene por tenerlo. Porque realmente por el conocimiento, pues afortunadamente estamos en tiempos en los que el conocimiento es muy fácil de obtener. De pronto también algo que le agradezco a la universidad es como tener el espacio de conocer personas que están también estudiando lo mismo que uno y formar redes. Y en ese sentido, pues sí, supongo que la universidad no está completamente reemplazable por un video de YouTube, siempre y cuando realmente le saquemos provecho a esas redes que podamos formar estando estudiando. Yo quiero decir algo y es que Platzi no nos está patrocinando, pero si Platzi desea hacerlo, aquí lo recibimos. Freddy Vega, estaríamos orgullosos de recibir tu apoyo económico. Nos encanta Platzi, fans de Platzi. Yo, como contestando un poco la pregunta que hacía al comienzo del video, a mí me costaría recomendarle a un joven que estudie, porque dedicarle 5 años para obtener unas habilidades que puede obtener en mucho menos tiempo y ser mucho más valorado en el mercado. Si tu objetivo es ganar dinero, yo no te puedo recomendar que estudies ni siquiera el pregrado. O sea, mejor estudia, dependiendo de si tienes habilidades en ciencias, no sé, estudia programación. En 1 año, en 2 años lo sacas y sales a trabajar muy bien. Si te gusta más lo artístico, también. Algo chévere es que las artes, pienso, tienen ahorita una salida laboral interesante en el mundo del diseño y también hay estudios más cortos en los que pueden ser mejor valorados. Totalmente de acuerdo. Bueno,
quiero terminar haciendo la pregunta. ¿Quieren saber cuál es la pregunta? La pregunta es, ¿y la plata qué? ¿Y el dinero, el money? ¿De dónde sale? ¿Cómo le hace uno para estudiar? Porque sí, claro, bueno, chévere. Sí, estudiar, porque sí, porque no. Pero bueno, ¿y la plata qué? ¿Cómo se materializa ese sueño? Yo sigo diciendo que es más fácil hacer un curso corto. Es la recomendación de este podcast. No, mentiras. No hablo por todos los miembros, pero sí, o sea, creo que es algo que es muy costoso. Por eso yo no lo veo como algo que va a dar dinero. O sea, no lo veo como la forma de pensarlo. Que puede dar, pero no lo veo así. Ahora, ¿cómo se paga esto? Es una gran pregunta y creo que hay muchas formas y voy a hablar al menos de mi proceso y creo que cada uno va a hablar de los suyos y luego podemos mirar qué otros existen. Pero cuando yo empecé este proceso, como les decía, yo pensaba que había que tener todo el dinero. Bueno, y es la hora y no tengo todo el dinero. O sea, ya voy terminando y no he tenido todo el dinero. Hay muchas formas de hacerlo y unas son aplicando, por ejemplo, a becas, ¿no? Que era un poco lo que nosotros estamos intentando hacer en conjunto. Hay muchas convocatorias, al menos nosotros somos de Colombia. Entonces tenemos, por ejemplo, el ICETEX, que tiene convocatorias, becas, existen otras más internacionales y demás. Pero por ejemplo, en mi caso, yo estoy estudiando con Colfuturo. Él es mi patrocinador oficial, que es un crédito beca. Entonces, bueno, creo que al menos los recursos que yo encontré para hacer mi maestría vienen de allí principalmente, más mis cesantías, más unos cuantos ahorros que tenía. Y bueno, todo eso entró dentro de la bolsa de financiamiento del máster. Sí, yo estoy endeudada. ¿Qué más voy a decir? ¿Qué más? Sí. ¿Qué más se dice? Sí, yo estoy endeudada. Bueno, es que el cambio de euros a pesos como que fue grande. Realmente yo no miro cómo está eso porque yo no quiero saber si cuando lo pagué estaba más caro, que creo que sí, que ahora o más barato. Eso implica una alta responsabilidad y estrés, más que responsabilidad de saber mensualmente necesito generar esto porque mi deuda es de tanto. Y pues a veces mensualmente no se genera eso, otros meses se genera mucho más. Entonces ha sido también un llamado a la organización. También creo que una salida muy estratégica son los cursos cortos. Pero digo, si yo voy a volver a estudiar un posgrado, es becada, porque yo no me vuelvo a pegar esta endeudada. No, muchas gracias. Yo necesito que In me profundice, porque es la experta aquí en el tema, sobre la experiencia de trabajar y estudiar. Ay, yo estaba pensando eso ayer. Vi las clases en la madrugada y en la tarde. El último año, porque mi máster fue de 2 años, las vi en la madrugada. Yo podía tener clases de 3:15 de la mañana a 7 de la mañana y luego trabajar de 8 de la mañana a 6 de la tarde o un poco más. No veía clases todos los días, era 3 veces a la semana, pero igual es pesado. Y si hay algún compañero del máster que está estudiando eso, va a decir, mentirosa, no te levantabas a las 3:15. Y yo no, había veces que no me daba, marica. De las 3 veces que tenía que levantarme a las 3:15, al menos al inicio del segundo año me levantaba 2. La verdad, como yo siempre trataba de hacer lo que se me da la gana sin ni respetar a nadie, pues me unía a las clases del curso de la tarde sin avisar. No me lo voy a tomar tan en serio. Entonces, ya con esa idea de la extensión de los horarios era agotador. En un momento tuve 2 trabajos, las clases y estaba haciendo la tesis y ahí sí casi que me muero, que quise tirar la toalla, que dije no sé cómo estoy haciendo esto y tuve que hablar con los tutores de la tesis y les pasé una carta para aplazarlo. Y me dijeron, bueno, si tú lo puedes aplazar, pero vuelves a pagar todo otra vez. Entonces volví a pensar en el cambio de los euros y dije, no, yo lo hago. Pues no pagar todo el máster de una vez, sino pagar materias que ya había finalizado. Y dije, no, muchas gracias. Pero sí puse yo no sé si es poner un límite, pero sí dije, no doy para más, mi cabeza no está dando para más, me está doliendo muchísimo, estoy teniendo unos episodios de migraña, estoy teniendo unos episodios de ansiedad y contarlo, me sentí desnuda, sí, o sea, vulnerable, o sea, tener que decirle a otra persona qué era lo que estaba pasando por mi cabeza cuando yo a veces ni siquiera sé cómo resetearla, me parecía darle la responsabilidad de algo que no le correspondía. En ese momento me agarré de todas las redes de apoyo que pude tener
Afortunadamente mis tutores comprendieron y entregué algo muy, muy chimbo que ahora estoy corrigiendo. Creo que mi experiencia en sí es como esto no lo hagan. Pero a veces no es lo que uno quisiera, sino son las circunstancias. O sea, yo tenía que trabajar para pagar el máster. Entonces ya. Ya me voy a ir a llorar al baño y ahora vuelvo. Bueno. Creo que yo también voy al baño. Ya vengo. Yo quiero hacer una pregunta porque este podcast no se puede cerrar de esta forma. La pregunta es, ¿quién va a hacer el doctorado? Uy, no. No, demasiada academia. Además que el doctorado sí, todo mal. Primero, no pienso que tenga como no esté respaldado económicamente, como que no me va a significar más ingresos. Es mucho tiempo de estudio y es como la academia en su peor forma. He leído y he conocido personas que están haciéndolo y realmente su situación de salud mental no es la mejor. No, yo creo que haría otro máster, pero si me becan y me dan masajes y comida y me hacen las tareas y sí, pero un doctorado no. Soy sincera que yo lo estoy contemplando. Este grupo acaba de romperse. No puede ser. No, No puede ser. Nos sentimos traicionados. grave. Pero solo quiero decir que si el máster fue difícil para cada uno de nosotros, porque sí, considero un poco lo que estaba diciendo In hace un rato, creo que es difícil por diferentes razones, ¿no? Desde trabajar, estudiar. Creo que David no ha contado su experiencia en la universidad, que debería, pero bueno, se ha sido un camino igual dentro de lo internacional, también fue bastante demandante. Y bueno, es una invitación, no para que de verdad se desmotiven, hemos hablado de como diferentes opciones, pero solamente como para que contemplen todos los escenarios y puedan tomar una decisión, bueno, acorde a su proyecto de vida. No tengo mucho que contar sobre mi experiencia. Mi primer año fue virtual, alcancé a entrar en el 2021. Si no hubiera sido virtual, no habría podido terminar la maestría porque fue muy difícil. Como dije, fue un cambio de carrera fuerte y yo no tenía las bases en estadística suficientes para abordar los estudios que abordé. El hecho de que fuera virtual me permitió primero tener exámenes con acceso a internet, que es un lujo que no habría tenido presencialmente. Ahorita lo estoy haciendo porque ya estoy un poquito más nivelado. Y lo segundo, tener acceso a la grabación de las clases, que también presencialmente no es tan fácil, por más que el profesor recomiende literatura, el poder devolverse a las clases grabadas es un lujo muy chévere. Pero les cuento que mis primeros semestres fueron durar un día o 2 días enteros volviendo a revisar una clase de 2 horas hasta finalmente entenderla y llorar frente a la pantalla desconsoladamente y pensar en renunciar. Y aquí va otro secreto de este grupito de atrás, y es que los tres hemos estado muy al filo de renunciar a la maestría, hemos estado acariciando la idea muy de cerca e incluso puede que en algún momento haya sido una decisión ya tomada para los tres, como ya, no sigo, esto se acabó. Afortunadamente es final desde el 2023, ya estamos viendo la luz al final del túnel, aún ninguno de los tres tiene su título, pero algo que nos sirvió de todas formas fue contar con nosotros mismos, con esta pequeña red de apoyo que hemos formado. El camino de estudiar una maestría es terriblemente solitario. El camino de escribir una tesis es muy, muy solitario y esto es algo que encuentro en común en la literatura y con todas las personas con las que he hablado. Sin embargo, no tiene por qué serlo y por eso la tarea que queremos dejarles a ustedes, queridos oyentes, en cualquiera que sea el momento en el que ustedes se encuentren, ya sea que estén empezando a pensarlo, estén aplicando a becas o estén terminando, en cualquier momento en que se encuentren, esta tarea les va a servir. Es encontrar esa red de apoyo, encontrar ese grupo de personas que se encuentran en el mismo momento que ustedes y formar esa red en la que se puedan contar cómo están yendo. No tiene por qué esto ser tan solitario como lo estamos presentando. Va a ser difícil, claro que sí. Y los invitamos también a meditar si realmente justifica o no dentro de su proyecto. Pero, de nuevo, donde sea que se encuentren, un grupo les va a servir. Eso ha sido todo por hoy. El grupito de atrás le va a pedir al profe un permisito para retirarse al baño a llorar un rato, porque realmente eso es lo que queremos hacer ahora, llorar un poco. Pero continuaremos y una vez que nos recuperemos de lo difícil que ha sido este proceso, seguiremos haciendo más capítulos. Nuestro 2023 ya va cerrando. Espérenos en nuestro próximo episodio que vamos a estar cerrando este difícil año.
Por el momento nos despedimos. Que tengan un muy buen día. Chao. Chao. Chao, chao. Nos vemos.